Durante décadas, una zona del Océano Atlántico fue presentada como uno de los lugares más inquietantes del planeta. Un triángulo invisible entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Un lugar donde, según la leyenda, barcos completos desaparecían sin dejar rastro. Aviones se perdían en cielos despejados. Las brújulas enloquecían. Los radios dejaban de funcionar. Y las personas simplemente se desvanecían. Lo llamaron el Triángulo de las Bermudas. También lo llamaron el Triángulo del Diablo. Y durante años, muchos creyeron que allí ocurría algo que la ciencia no podía explicar. Se habló de portales dimensionales, de extraterrestres, de campos magnéticos imposibles, de la Atlántida perdida, de energías ocultas bajo el mar. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace en las historias más famosas del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué dicen los registros reales? ¿Qué aparece en los informes oficiales? ¿Qué ocurre cuando dejamos de repetir la leyenda y revisamos, caso por caso, lo que realmente pasó? Porque la verdad es menos mágica, pero mucho más interesante. El Triángulo de las Bermudas no necesita ser un portal sobrenatural para ser inquietante. Basta con entender que el océano, el clima, la desorientación, los errores humanos, las fallas mecánicas y las historias mal contadas pueden construir un mito enorme. Y en este video vamos a desarmarlo. No para burlarnos de quienes creyeron en él. No para negar que hubo tragedias reales. Sino para mostrar que muchas de esas desapariciones sí tienen explicaciones posibles, documentadas o mucho más razonables que cualquier teoría paranormal. Porque a veces, el misterio no nace de lo inexplicable. A veces nace de lo que alguien decidió no contar. Lo primero que hay que entender es que el Triángulo de las Bermudas no es una región oficial con fronteras exactas. Generalmente se dibuja como un triángulo que une 3 puntos: Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Pero sus límites cambian según quien cuente la historia. Para algunos autores, el triángulo es más pequeño. Para otros, abarca una zona enorme del Atlántico. Y ahí empieza uno de los problemas. Mientras más grande haces el triángulo, más accidentes puedes meter dentro de él. Y si además cuentas accidentes cercanos, o incluso casos que ocurrieron fuera de la zona, el mito se vuelve todavía más grande. Pero pensemos en algo simple. Esa región del Atlántico es una zona con muchísimo tráfico marítimo y aéreo. Barcos comerciales, cruceros, aviones, rutas entre Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Además, es una zona expuesta a tormentas tropicales, huracanes, cambios rápidos de clima, corrientes fuertes como la corriente del Golfo y áreas de poca profundidad cerca de islas y arrecifes. En otras palabras, no es un lugar vacío donde desaparecen cosas porque sí. Es un lugar muy transitado, con condiciones naturales que pueden ser peligrosas. Y cuando un área tiene mucho tráfico, también tendrá más accidentes absolutos. Ahí está la primera clave. El Triángulo de las Bermudas parece más misterioso cuando se cuentan los casos como si ocurrieran en un lugar aislado, silencioso y maldito. Pero se vuelve menos sobrenatural cuando recordamos que es una de las zonas más transitadas del Atlántico. Aunque las desapariciones reales ya existían desde antes, el mito moderno del Triángulo de las Bermudas creció sobre todo en el siglo XX. Uno de los momentos importantes llegó en 1964, cuando Vincent Gaddis publicó un artículo llamado The Deadly Bermuda Triangle, que ayudó a fijar la idea de un área triangular donde ocurrían desapariciones extrañas. Luego vinieron más autores. Algunos escribieron libros donde mezclaban casos reales con teorías llamativas, suposiciones y explicaciones paranormales. Entre los más influyentes estuvo Charles Berlitz, que publicó en 1974 el libro The Bermuda Triangle. Ese libro fue muy famoso y ayudó a llevar el mito a millones de personas. En sus páginas aparecían desapariciones, relatos inquietantes y teorías como la influencia de la Atlántida, tecnología perdida o fuerzas desconocidas. El problema era que muchas de esas historias se presentaban con un tono muy convincente, pero no siempre respetaban los detalles reales de los casos. Y entonces apareció una respuesta importante. En 1975,
Larry Kutsche publicó The Bermuda Triangle Mystery, Salved. Kutsche no se acercó al tema como un escritor de misterio, sino como investigador. Comparó relatos populares con registros oficiales, informes navales, datos meteorológicos y documentos disponibles. Y su conclusión fue fuerte. Muchas desapariciones no habían ocurrido como las contaban los libros sensacionalistas. Algunas estaban exageradas. Otras tenían tormentas que habían sido omitidas. Algunas ni siquiera habían ocurrido dentro del supuesto triángulo. Y en varios casos, lo que se presentaba como sin explicación, tenía explicaciones bastante humanas. No hubo un solo libro que inventara todo desde cero. El mito se fue construyendo por capas. Una historia aquí. Una desaparición allá. Una frase dramática repetida durante décadas. Un detalle omitido. Una tormenta borrada del relato. Un barco defectuoso presentado como barco perfecto. Un piloto confundido convertido en víctima de un poder desconocido. Y así, caso tras caso, nació una leyenda. Si tuviéramos que resumir la postura oficial de organismos como NOAA o la Guardia Costera de Estados Unidos, sería algo así. No hay evidencia de que las desapariciones misteriosas ocurran en el Triángulo de las Bermudas con más frecuencia que en otras zonas grandes y transitadas del océano. Y la Guardia Costera no reconoce esa zona como un área de peligro especial para barcos o aviones. Esto no significa que allí no hayan ocurrido accidentes. Sí ocurrieron. Y algunos fueron terribles. Pero una cosa es decir, hubo tragedias en esa región. Y otra muy distinta es decir, esa región tiene fuerzas sobrenaturales que hacen desaparecer barcos y aviones. La primera frase es historia. La segunda es leyenda. Ahora vamos a revisar algunos de los casos más famosos. El caso más famoso del Triángulo de las Bermudas es, sin duda, el vuelo 19. Ocurrió el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos Grumman Avenir de la Marina de Estados Unidos despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento. Eran 14 hombres a bordo. La misión debía ser relativamente sencilla: volar hacia el este, hacer una práctica de bombardeo cerca de las Bahamas, continuar una ruta establecida y regresar a la base. Pero algo salió mal. Según los registros oficiales, después de completar parte del entrenamiento, comenzaron las señales de confusión. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, creyó que estaba en una posición distinta a la real. Pensó que podía estar sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaba en otra zona. Esa confusión fue fatal. Los pilotos empezaron a discutir el rumbo correcto. Algunos creían que debían volar hacia el oeste. Otros estaban inseguros. La noche comenzó a caer. El clima empeoró. El combustible se agotaba. Y en el océano, cuando no hay referencias visuales, cuando el cielo se oscurece, cuando el clima cambia y el combustible baja, un error de navegación puede convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. La última parte del caso es todavía más trágica. Un avión de rescate salió a buscarlos, un Martin PBM Mariner. Pero ese avión también desapareció. Y ahí nació una de las imágenes más poderosas del mito: 5 aviones perdidos, y luego el avión que salió a rescatarlos, también tragado por el triángulo. Pero los registros ofrecen una explicación mucho menos mágica. El vuelo 19 probablemente se perdió por una cadena de errores de navegación, confusión de posición, mal clima, oscuridad y agotamiento de combustible. Y el avión de rescate, según la investigación, probablemente explotó en el aire por una falla relacionada con su sistema de combustible. De hecho, ese modelo de avión tenía fama de ser vulnerable a incendios. Entonces, ¿por qué el caso siguió pareciendo tan misterioso? Porque no se encontraron los restos principales. Y cuando el mar no devuelve pruebas, la imaginación llena el vacío. El público no vio mapas de navegación. No escuchó horas de radio confusas. No estudió el deterioro del clima. Solo escuchó una frase: 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Y esa frase era mucho más poderosa que la explicación.
Otro caso famoso es el USS Cyclops. Era un enorme buque de la Marina de Estados Unidos que desapareció en 1918 con más de 300 personas a bordo. Y aquí hay que ser cuidadosos. Este caso sí sigue siendo un misterio en el sentido histórico. No se encontró el barco, no hubo sobrevivientes y no existe una causa definitiva comprobada. Pero eso no significa que la causa tenga que ser sobrenatural. El USS Cyclops transportaba una carga pesada de mineral de manganeso. También se han mencionado problemas mecánicos, posibles debilidades estructurales, decisiones de carga, condiciones del mar y otros factores humanos o técnicos. A veces solo significa que ocurrió en una época con menos tecnología, en una zona inmensa, con pocas comunicaciones, y que el océano hizo lo que hace muchas veces, esconder las pruebas. Durante años nos dijeron que había un lugar en el Atlántico donde los barcos y aviones desaparecían por fuerzas que nadie podía explicar. Pero al mirar los casos con calma, aparece una historia distinta. El vuelo 19 no fue tragado por un portal, fue una tragedia de navegación, clima, oscuridad y combustible. El USS Cyclops sigue sin explicación definitiva, pero sus posibles causas apuntan a problemas humanos, técnicos o marítimos, no a fuerzas sobrenaturales. El DC-3 de 1948 no desapareció en un cielo mágico, salió con problemas eléctricos y comunicación deficiente. El Marine Sulphur Queen no era un barco perfecto devorado por el océano, era una embarcación modificada con riesgos graves. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar mágico. Es una advertencia sobre el poder del océano, sobre los límites humanos, sobre los peligros de contar historias sin revisar los hechos, y sobre algo todavía más importante, que no todo lo que no entendemos al principio necesita una explicación paranormal. A veces, la verdad está ahí, en los informes, en los mapas, en el clima, en los errores, en los detalles que la leyenda decidió ocultar. Y quizá por eso el Triángulo de las Bermudas sigue fascinándonos. No porque sea una puerta a otro mundo, sino porque nos recuerda lo fácil que es perderse en este. Porque a veces, lo más inquietante no es lo que el mar esconde, sino lo que nosotros decidimos creer. Si te gustó este video, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas fue exagerado por los medios, o todavía piensas que hay algo más detrás? No olvides suscribirte para más historias donde el misterio y la realidad se encuentran. Nos vemos en el próximo video.